Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la programación, pues, de las clases, siguiendo y respetando, pues, el cronograma de la programación del curso. Y el día de hoy vamos a ver un tema también que es muy importante, ¿no? Para su formación como futuros médicos, que tiene que ver, pues, con la técnica de imagen, la utilidad de las técnicas de imagen en tejido blando. Entonces, vamos a pasar, miren, en la semana pasada repasamos bastante la utilidad que tenía tanto la radiografía simple, ¿no? Como también la tomografía computada en el sistema osteoarticular, por no decir son las dos técnicas más importantes. Y el día de hoy vamos a ver dos técnicas que también ustedes lo han ido repasando conforme han ido desarrollando esta segunda semana, que miren cómo el tiempo, ¿no? Que es la utilidad que tiene tanto la ecografía como la resonancia magnética. No siempre no se olviden que para poder iniciar, ¿no?, el manejo, ¿no?, de una patología de tejido blando, siempre vamos a empezar desde el punto de vista de las técnicas de imagen con la ecografía, ¿no? Y en algunos casos, cuando uno quiere valorar, ¿no?, patologías, de repente que la ecografía es inconclusa o indeterminada, pues ya la resonancia juega un mejor papel. Pero antes nosotros tenemos que revisar como siempre, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en todas las clases, ¿no? Primero con la anatomía. Entonces vamos a ver primero la anatomía de los tejidos blandos, ¿no? Y siempre considerando, como ya le dije, la primera técnica, la ecografía, o también se le conoce, pues, como la ecoanatomía de la piel, ¿no? Entonces no olvidarse ustedes que la piel está formada, pues, por tres capas, por eso que siempre le digo a los alumnos en las prácticas, volvemos a repasar histología, volvemos a repasar, pues, anatomía, fisiopatología, para que se pueda entender y dar una explicación mejor a las imágenes. Entonces volvemos a nuevamente la histología, ¿no? Saber que la piel, pues, está formada por la epidermis, la dermis y la hipodermis. Después vamos a ver que cada una de ellas tiene diferente ecogenicidad. Entonces es fácil poder nosotros caracterizarlo, ¿no? Y rápidamente identificarlo para poder hacer una mejor apreciación. Entonces, como se dan ustedes cuenta, pues la epidermis es una capa fina, ¿no?, hiperecogénica, como ven ustedes, de bordes muy nítidos y es regular. Entonces, vamos a ver con respecto tanto la, la dermis y la hipodermis que van a tener dentro de lo que es la semiología, por ecografía, va a visualizarse, pues, hipoecogénico o también hipoecoico. No olvidarse también que histológicamente la dermis, pues, por lo que contiene los folículos pilosos, las glándulas, igualmente la hipodermis, que básicamente es tejido graso, ¿no? Obvio que también hay trabéculas, vasos, pero otra cosa importante para poder nosotros localizarnos de manera adecuada, porque les he dicho que la ecografía es una técnica de imagen en tiempo real. Eso es otra cosa de sus ventajas que tiene esta técnica, ¿no? Es en tiempo real, a la cabecera del paciente, y la piel va a depender, pues, de la región donde nosotros nos encontremos. Diferente, pues, la piel a nivel de la cara, por ejemplo, que es diferente también, por ejemplo, en el muslo, ¿no? Entonces, en el muslo tendrá mayor espesor, va a haber mayor espesor, pues, de la dermis y la hipodermis, ¿no? Pero, como ya le voy a repetir, comparten, independientemente de la localización, las características ecográficas. Por ejemplo, ahí tienen ustedes, miren, ¿no? En un corte longitudinal, siempre vamos a hablar así, ¿no? Primero la técnica de imagen, el corte. Entonces, una ecografía bidimensional en escala de grises, ¿no? En corte longitudinal. En corte longitudinal, entonces, de arriba hacia abajo, vamos a tener, como les comentaba, la epidermis, como ven ustedes, ¿no? Es una capa fina, homogénea, hiperecogénica, como he dicho, que es de color blanco. Y luego tenemos ya la dermis. La dermis papilar, que es la más externa, y la dermis reticular, la más interna. Y si ustedes se dan cuenta, su ecogenicidad es hipoecogénica. Luego viene
la dermis, después viene la hipodermis, ya como ven ustedes, que está formada por las trabéculas, y la gran mayoría, como ya les dije, pues tejido graso, ¿no? Que básicamente es parte de lo que es el tejido celular subcutáneo. Luego, en este mismo corte, vamos a aprovechar, ¿no? Aparte que las partes de la piel también ya, miren, la fascia tiene mayor ecogenicidad que la piel, no es más irregular, la fascia no se olviden que es un tejido conectivo, ¿no? Cubre el músculo, y el músculo, como ustedes también se visualizan, pues hipoecogénico es muy diferente, lo vamos a ver más adelante también la ecoanatomía del muslo. Entonces, un poco más en otra imagen, ¿no? También viendo las diferentes capas, la ecoanatomía ya un poco más de mayor visualización de otras estructuras. Igual miren la epidermis, ¿no? Completamente pues la línea homogénea, ¿no? Hiperecogénica, luego la dermis y la hipodermis, que se visualiza pues hipoecogénico. Obvio que la dermis, donde está el tejido celular subcutáneo, como ustedes están viendo en este momento, lo vamos a ver más hipoecogénica. Luego viene la aponeurosis superficial, ¿no? Está justamente el músculo. La aponeurosis pueda muscular, como ven ustedes, las aponeurosis tienen mayor ecogenicidad que la epidermis. Y luego viene, como ven ustedes, ya el tendón. Pues poco a poco vamos a ir viendo cada una de esas estructuras. Pero el tendón también, como ven ustedes, su estructura en este corte longitudinal también lo vamos a visualizar, pues en general hipoecogénico, con algunas, como ven ustedes, algunas, las famosas, conocen también como fibrillas tendinosas, que se ven, como ven ustedes, de mayor ecogenicidad. Luego tenemos el cartílago sinovial, miren acá, ¿no? El cartílago sinovial también es una banda homogénea, hipoecogénica, y después de lo que en la práctica que hemos estado desarrollando esta semana, como ya les dije, la membrana sinovial sí lo vamos a ver nosotros muy bien con la ecografía, cosa que se acuerdan que les dije en una radiografía simple está invisible normalmente. Y luego tenemos la cortical del hueso, ¿no? La cortical del hueso, como ven ustedes, es la estructura que tiene mayor ecogenicidad, porque como ustedes saben, pues su misma composición del tejido óseo, la cortical sobre todo, ¿no? Entonces, no es difícil, es cuestión de ustedes ir visualizando de manera permanente para que ustedes se puedan ubicar mejor. Y como les dije, pues la hipodermis viene a ser pues, tejido celular subcutáneo. Ya les dije, básicamente está formado por tejido graso, ¿no? La grasa subcutánea, ¿no? Obvio que también hay tejido conectivo, ¿no? Hay nervios, los vasos, los conductos linfáticos, justamente como vamos a ver en las patologías, en el caso, por ejemplo, en el edema, donde hay una mayor extravasación del líquido intersticial, van a ver que los conductos linfáticos se dilatan, por eso que aumenta pues la cantidad de líquido y es obvio que se traduce eso posteriormente en edema. Y como ya les comenté también el tejido graso pues hipocoico, ¿no? Hipocoico también llamado hipoecogénico, ¿no? Entonces mismo tejido intersticial va a dar soporte, ¿no? A las líneas, a bandas pues hiperecogénicas. Algunos autores también hablan hiperrefringentes, por eso que todavía yo lo considero dentro de la clase, porque de repente ustedes leen alguna otra literatura, pero realmente ya consensos, si ustedes leen libros, revistas más recientes, van a ver que siempre se habla de hiperecogénico o hiperecoico. Luego tenemos la ecoanatomía de la aponeurosis, que viene a ser la fascia. Ya les mostré que la fascia, pues, una banda hiperecogénica, lineal, rodea los músculos, ¿no? Y también da inserción a los septos fibroadiposos, como vamos a ver más adelante. Y en caso ya de la ecoanatomía del músculo, porque no se olviden que tienen después, se recuerdan de la fascia, ya viene el músculo, pero no se olviden que lo cubre. Y generalmente lo que vamos más a visualizar con mayor resolución es el músculo estriado, por no olvidarse que está formado por una región medial denominada el vientre, tiene dos tendones, por no se olviden, por ambos lados, y que se van a insertar, no se olviden, en los huesos vecinos, ¿no? Por eso que es
conocido eso también como una entesis, ¿no? Y como vamos a ver, como ya les dije también, su ecoestructura de los haces musculares pues son hipoecoicos, como lo van viendo ustedes acá. Entonces, más igual ven ustedes acá la piel hiperecogénica, la hipodermis, la dermis, luego venía, si ustedes recuerdan, la aponeurosis superficial, la aponeurosis ya muscular, si ustedes ven, comparten la misma ecogenicidad, o sea, son hiperecogénicos, y toda esta banda que ustedes están viendo, ¿no? Homogénea, corresponde pues al músculo, ¿no? No se olviden que los septos fibroadiposos se visualizan pues hiperecogénicos, observen los septos fibroadiposos, y entre septos y septo se encuentran pues los haces musculares que se visualizan pues hipoecoico, ¿no? Ahí está perfectamente, miren los haces como se visualizan en hipoecoico, y posteriormente, en la parte más posterior viene a ser la aponeurosis posterior, ¿no? No se olviden, aquí está la aponeurosis superficial y la aponeurosis posterior. Luego tenemos el tendón, no olvidarse si ustedes se este es un corte ya sagital, no se olviden que este es un corte longitudinal, por eso que lo tienen de esa forma, pero en un corte ya sagital, vamos a ver si ustedes se dan cuenta la disposición que tiene el músculo, que parece, como ven ustedes, una pluma, ¿no? Una pluma de un ave, ¿no? Como ustedes miren los septos fibroadiposos, que se visualizan hiperecogénicos, paralelos, ¿no? Bien definidos, lineales, ¿no? Ya también ya les mostré la aponeurose tanto superficial como muscular, y entre septo y septo que se observa pues los haces musculares que siguen hipoecoicos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma, como les dije, de una pluma de un ave. Y si nosotros hacemos en un corte transversal, lo vamos a ver de un aspecto moteado, los haces musculares se van a ver, como ya les mostré, hipoecoicos, y los septos, ¿no? Septos, por eso se llama fibra adiposo, como fibra adiposo visualizan hiperecogénicos que son mucho más pequeños. Ahí tienen justamente un corte transversal, observen, ¿no? Ahí tienen, miren, la aponeurosis posterior, los septos fibra adiposos, que ya lo vimos que se visualizan, pues, eh, hiperecogénicos, ¿no? Y los haces musculares que se visualizan pues, hipoecogénicos. Ahí nuevamente volvemos a la cortical ósea, y no olvidarse por el tipo de tejido que tiene, que es un poco más maduro, me va a proporcionar lo que se conoce como la sombra acústica posterior. Es como cuando ustedes se paran pues frente al sol y detrás de ustedes se genera una sombra, porque no pasa no atraviesa, mejor dicho, los rayos, si es que atraviesa, pues de manera superficial, ¿no? Y por eso que en la parte posterior no se ve una sombra, eso se llama justamente, por eso que ustedes se dan cuenta, la sombra acústica se va a visualizar, pues, anecoico, porque ustedes se dan cuenta es completamente negrito, ¿no? Negrito, negrito, porque ustedes miren la diferencia de los haces musculares que se visualizan hipoecoicos, ¿no? Y luego pasamos a lo que hace ratito les mencioné, la ecoanatomía del tendón, ¿no? Entonces el tendón va a estar formado por fibras colágenas, no se olviden que es un tejido conectivo, son lineales, ¿no? Hiperecogénicas, y dentro, entre estas fibras colágenas, vamos a ver el sustrato conjuntivo, que básicamente son proteoglucanos, que lo vamos a visualizar hipoecoico o hiperecogénico, ¿no? No se olviden que también se debe evaluar la unión miotendinosa, y también, obvio, la entesis, como vemos ustedes, donde se va a insertar pues, el tendón al hueso. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación histológica, no se olviden que hay dos tipos de tendones: el tendón tipo 1, que básicamente rodea el paratendón, es una imagen lineal, ¿no? Hiperecogénica o hiperrefringente, como ven ustedes ahí. Periférica es mucho más gruesa con las fibrillas, ¿no? A diferencia del tipo 2, ¿no? Está rodeado básicamente de la cápsula sinovial, de dos capas, tiene una capa parietal y visceral, conectadas por el mesotendón, que esto corresponde pues ya a un vaso. No se olviden que en el tendón tipo 2, ¿no? Está conectado, no olvidarse, por mesotendón, y esa es una de las principales diferencias con el tendón tipo 1, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, ustedes se dan cuenta también en una ecografía bidimensional en escala de grises. Miren el tendón, ese es el espesor del tendón normalmente, y el paratendón, como les comento, como que es un poco más superficial, como ven ustedes, y debajo, mejor dicho, del paratendón vamos a encontrar ya, miren, las fibrillas colágenas
¿no? Que también se visualizan hiperecogénicas, paralelas, uniformes, y entre las fibrillas colágenas, como ven ustedes, contamos con el sustrato, ¿no? De básicamente de tejido conectivo, que son proteoglucanos. Entonces, por ejemplo, este es el tendón del bíceps, ¿no? No se olviden que es una de las estructuras que más frecuentemente se alteran por algún trauma, ¿no? Miren acá ya el tendón tipo 2. En la diferencia del tendón tipo 2, no olvidarse que si bien es cierto en el tendón tipo 1 también hay paratendón, ya les dije, ¿no? Y una de las diferencias también era de el mesotendón, pero ya en el tendón tipo 2, como ven ustedes, tiene el líquido sinovial, ¿no? ¿Se acuerdan? Ustedes le dije, está cubierto por el mismo, es un líquido laminar. Y no olvidarse, pues, en la ecografía, el líquido siempre vamos a visualizar o hipocogénico o anecogénico, ¿no? Por eso que ven ustedes en la cápsula sinovial, que es mucho más superficial, ¿no? Y las fibrillas colágenas, ¿no? Miren, las fibrillas colágenas, como les vuelvo a repetir, se visualizan como bandas hiperecogénicas de forma paralela, no homogénea, ¿no? A diferencia, como ya les dije, pues, el sustrato de proteoglucanos que están entre fibrilla y fibrilla, lo vamos a visualizar, pues, hipoecoico, no olvidarse eso, así como también cuando repasamos los septos fibra adiposos, en el caso del músculo, se visualizaban, pues, hipoecogénicos. Luego pasamos al ligamento. Miren, todos estamos repasando todas las estructuras de tejido blando, los ligamentos, a diferencia pues, del tendón, no olvidarse, ¿no? Son ya fibrillas, generalmente ya son heterogéneas, que muchas veces están entrecruzadas, ¿no? Son generalmente laminares y van de un hueso, no se olviden, a otro. ¿No? En los cortes transversales no se olviden que los bordes externos son más imprecisos, por eso que no se definen bien. Y ahí vamos a ver, miren, un ligamento, ¿no? Por ejemplo, es el ligamento interno de la rodilla, ¿no? Los ligamentos colaterales, ¿no? Como lo vimos en las imágenes de la resonancia magnética en la práctica de tejido blando también, de tejido óseo, disculpe. Entonces ahí tienen, miren, el fascículo superficial, es un poco más irregular, como ven ustedes, ¿no? Es obvio que fácil una diferencia por ecografía un ligamento de un tendón. El ligamento tiene menor espesor. Luego tenemos un fascículo profundo, miren, un fascículo profundo también, igual su distribución es de forma paralela. No, acá uno también lo puede medir, acá se ha hecho la medida, miren, y también, como ya vimos, tiene este espacio se llama el espacio sinovial, ¿no? Y se acuerdan que también debajo del espacio sinovial está la cortical en este caso del fémur, del hueso, con su sombrita acústica, como les dije. Por eso ahí miren la membrana sinovial, ¿no? Que viene a ser pues de tejido conjuntivo, recurre a los ligamentos, como acabamos de ver también en la imagen, las bolsas serosas, ¿no? Los tendones tipo 2. Es lisa, ¿no? Rosada, brillante y húmeda. No olvidarse pues que la membrana sinovial produce líquido articular, ¿no? Que va a lubricar como función primordial, ¿no? Lubricar la articulación. Nutre al cartílago articular porque están en contacto y se fija el hueso en el borde del cartílago articular, ¿no? Prolifera en las zonas de menor presión, donde generalmente hay vellosidades, y también en la ecografía, ¿no? Son hiperecogénicas lineales y finas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo que acabamos de ver. Por ejemplo, miren la sinovial del tipo 2, ¿no? Ahí tienen, miren el líquido laminar, las fibrillas tendinosas y lo que le dije, la cápsula sinovial. Luego pasamos de la membrana sinovial a lo que es la bursa sinovial, o la borsa también, la bolsa sinovial, ¿no? Entonces, en caso de la bursa sinovial, van a ver que son sacos sinoviales virtuales, solo contienen líquido laminar que facilitan la movilidad pues, del tendón, ¿no? Se ven como hiperecogénicos o hiperecoicos, lineales también. Pueden estar también en comunicación en el espacio articular, no olvidarse, ¿no? La bursa puede estar en el espacio articular, que lo definimos muy bien, como hemos hecho la práctica en la ecoanatomía del sistema, en la anatomía del sistema osteoarticular.
Y dentro de las dos tipos de bursas que hay, una tenemos, así como también en el caso del tendón, hay dos tipos de tendón. En las bursas también hay dos tipos, ¿no? El tipo uno que es comunicante, que significa eso, que está unido al espacio articular, como la suprarrotuliana, ¿no? Y el tipo 2 no comunicante, no se une a la cavidad articular, ¿no? Es supracromial, oleacraniana y también rotuliana. Eso es en caso de la bursa tipo 2 no comunicante, como vamos a ver en una resonancia magnética más adelante. Entonces ahí tienen ustedes, miren la bursa sinovial comunicante, nuevamente haciendo un repaso, ahí tienen ustedes, miren la piel, se visualiza hiperecogénica, ¿no? Ya vimos que también la hipodermis básicamente está dado por tejido celular subcutáneo. El músculo, que lo vemos muy hipoecogénico, ya lo vimos sus bandas, ¿no? Los septos, igualmente septos fibroadiposos. Luego miren ahí ya vamos la primera bursa, ¿no? La primera bursa sinovial, que lo vemos pues, ¿no? Como ustedes, hipoecogénica, y luego viene pues ya el tendón. Ahí tienen justamente, por ejemplo, miren el tendón del supraespinoso que forma parte del manguito de los rotadores. Por eso que nosotros podemos llevarlo a diferentes posiciones, el brazo, ¿no? Por la facilidad que tiene, que la presencia, mejor dicho, que tiene, no una bursa donde se cuenta siempre con, en este caso, con la sustancia, que no sé, en este caso articular, no el líquido, y esto me permite puede hacer una mejor movimiento en este caso de los hombros. Y ahí tienen, miren ustedes, el cartílago articular lo visualizamos pues hipoecoico, fino, no homogéneo, y luego viene la cortical. ¿No? La cortical, en otras palabras, por ecografía siempre lo vamos a ver hiperecogénica. Y detrás de la cortical, la cabeza humeral con su sombra acústica posterior. Y ahí justamente que esta imagen ya la hemos vuelto a ver, ¿no? Ya la hemos revisado, pero igual vamos a fijar mejor las ideas, los conceptos. Y acá tienen ustedes la articulación sinovial, pero de una bursa comunicante, la otra no comunicante. Entonces ahí están ustedes viendo unas imágenes en resonancia magnética desplegada o potenciada también, es la palabra correcta, en T2, en T2, porque se va moviendo la bolsa comunicante, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren la bolsa cerosa, lo vemos con ustedes, ¿no? En T2, no se olviden que el líquido sinovial también, que es agua, en su mayoría, lo vamos a ver hiperintensa, volvemos a resonancia, en resonancia hablamos de intensidad, ¿no? Igual a membrana sinovial, que es mucho más externa, ¿no? La cápsula articular, el receso de la sinovia, y ahí tienen bien el cartílago articular. Ahí está, por eso que la flechita me está señalando el cartílago articular. Luego tienen los ligamentos cruzados, ¿no? Los ligamentos y los tendones, no se olviden que siempre lo vamos a visualizar en cualquier imagen ponderada, ya sea en T1, T2, hiperecogénico. Aprovechamos también para ver acá, miren el menisco medial, miren, lo estoy recorriendo ahorita con mi puntero, el menisco, y también el ligamento, como ya les dije, longitudinal cruzado. Luego pasamos a la ecoanatomía del cartílago articular y alino. Miren, estamos repasando todas las estructuras de tejido blando. Y en el cartílago articular y alino vamos a ver pues lo que acabamos de observar, la banda hipoecoica homogénea, ¿no? Esos bordes son nítidos, está en contacto con la cortical, ¿no? Y el borde externo de una es paralela para dicha cortical, no tiene membrana. Entonces vamos a ver, miren la membrana del cartílago y alino, disculpen, miren que se observa completamente, ¿no? Hipoecogénica, porque esto sería necoico, ¿no? Ya, entonces no se olviden el cartílago articular y la cortical, ¿no? Estamos a nivel de la tróclea femoral. Y el fibrocartílago, no se olviden que el fibrocartílago, ¿no? Está representado por el menisco, ¿no? El menisco, como ustedes, es muy importante para el movimiento en este caso, de las estructuras. Entonces ahí tienen el menisco, ¿no? A nivel de la articulación del fémur, que acá miren se puede ver muy bien, no hiperecogénico. También acá se visualiza el espacio articular, y ahí tienen ustedes, miren,
menisco que tiene la forma triangular, tres cuernos, ¿no? Que tienen ustedes, así van a ver ustedes los famosos cuernos en el menisco. Y también, pues, vamos viendo que en este caso no, no es algo patológico. Ya vimos el caso de la cortical. La cortical, pues, ¿no? Es una banda también homogénea, es la estructura que tiene más ecogenicidad, hablando del punto de vista de la normalidad, ¿no? Entonces ahí tienen, repasando nuevamente este corte longitudinal, van a ver ustedes el músculo, ¿no? La bursa o la bolsa deltoidea que ustedes están viendo acá, que se visualiza pues, hipocoica, el tendón tiene la forma irregular, ¿no? El tendón, mira acá. El cartílago articular, volvemos nuevamente al carticular, y la cortical. Justamente miren la cortical. O sea, y obvio que también teniendo su sombrita acústica posterior. Y por último, miren, hemos hecho una revisión desde la piel, ¿no? Nos hemos pasado la piel, hemos visto el músculo, ¿no? Los tendones, los ligamentos, el cartílago articular, la membrana sinovial, ¿no? Y hoy vamos a repasar el ganglio linfático, ¿no? Es importante que ustedes tengan también conocimiento de un ganglio linfático. Vamos a ver, la clasificación es muy amplia, ¿no? Para cuando uno ya lo divide por adenopatía, si es una adenopatía pues, inflamatoria, si es una adenopatía propia de una neoplasia, ¿no? Si es una adenopatía propia también de la enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin, ¿no? Que es muy importante para poder caracterizar. Entonces, el ganglio linfático normalmente pues tiene la forma fusiforme o reniforme, también dicen algunos autores, ¿no? Sus dimensiones van a variar de acuerdo a la cadena ganglionar, ¿no? Pero puede variar, miren, entre 3 milímetros y 25 milímetros. Una lesión que ustedes puedan ver de 25 milímetros no necesariamente va a ser cáncer, ¿no? Por eso es importante hacer un análisis con el caso, la información de la historia clínica, ¿no? Y los hallazgos que salen en la radiografía. Anatómicamente no se olviden que tiene su cápsula, su corteza y su parénquima, ¿no? Por eso se le llama la parte del córtex. Y también la médula. O sea, la médula, en este caso estamos hablando de la, del ganglio linfático. Y también el ganglio en la parte central tiene un hillo, y el hillo lo vamos a visualizar nosotros hiperecogénico, como si fuese un ojito, ¿no? Obvio, no olvidarse que los ganglios linfáticos forman parte del sistema inmunitario. Entonces, como hemos revisado igual en caso de recuerdan, de la evaluación sistemática de una articulación. Entonces, también para hacer una evaluación muy, ¿no? Metódica, digamos, así como siempre le digo a los alumnos, hay que empezar metódicamente también examinando. Uno empieza siempre con la anamnesis, no empieza primero con el examen físico, empieza con la anamnesis. La anamnesis, ¿no? Dentro de la anamnesis filial. Entonces también igualmente en imágenes hay lo que tiene que ver con la lectura e interpretación radiológica. Entonces ahí vamos de manera metódica, ¿no? De poder escribir los puntos a considerar. Por ejemplo, en caso de las adeноpatías hay que ver si es el número, la localización, ver el tamaño del ganglio. Generalmente se habla cuando el tamaño es más de un, un centímetro, ¿no? Ya es una posibilidad de esto de que sea una neoplasia desde el punto de vista de la tomografía, pero hay que ver pues su morfología. O sea, es una combinación de varios signos, ¿no? La corteza, ver cómo está su paracortes, la médula y la presencia del niño, ¿no? El niño, en este caso, del ganglionar. Ver si nosotros utilizamos el Doppler a color, ¿no? O sea, con contraste, ¿no? Podemos ver, pues, su patrón vascular, ¿no? Normalmente no son hiperecogénicos, si bien tienen en la parte iliar donde hay mayor flujo, en este caso, ¿no? O perfusión por intermedio de la ecografía. Vamos a ver los signos pues, patológicos, si son periféricos, si hay edema, ¿no? Si se les ha producido colescencia, ¿no? Y obvio que también puede haber diseminación extracapsular, ¿no? Muchas veces cuando estos ganglios son centrales, ¿no? Su forma de presentación es con necrosis, con calcificaciones. Entonces ahí tienen ustedes, miren, un ganglio normal, ¿no? La forma reniforme, fusiforme, como les comentaba, tiene sus bordes pues ligeramente hiperecogénicos, ¿no? Un poco regulares. Tiene su cápsula, miren acá la cápsula, ¿no?
Se ve con mejor en detalle, y también el paracortes. Ahí tienen ustedes, miren el paracortes que se visualiza hipoecoico, y el hilio que ven ustedes en la parte central que se visualiza pues hiperecoico o hiperecogénico. Si nosotros le practicamos al paciente, ¿no? Con una adenopatía, por ejemplo, a nivel, pues, a nivel cervical, por decir, ¿no? Y es fácil abordar, vamos a ver esta forma de la vascularización de un ángulo normal, ¿no? Igual su forma fusiforme, reniforme, tiene su paracortes y tiene en la región medular con ustedes el hilio. Y tiene su vascularización, ahí quiere familiarizándose, mire, con su vascularización, ¿no? Y como ven ustedes, no es esta técnica Doppler a color, esta es una técnica que se llama Power Doppler. No se olviden, este es un Power Doppler. Y en el Power Doppler no olvidarse que lo vamos a visualizar en esta escala de colores. No nos olviden que el color blanco significa donde hay más flujo, más perfusión de pequeños, ¿no? Estructuras pequeñas. Y el color, en el extremo, el color negro significa que no hay perfusión. Muy bien, entonces no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, de repente para poder, ¿no? Resolverlas. A ver si tienen, hemos visto muy bien vamos a ver un ratito, voy a ir colgando la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? O si no, les dejo pues para la siguiente clase las preguntas, las dudas que tienen. Entonces ahora vamos a revisar ya las patologías, ¿no? Vamos a ver que las patologías también en tejido blandos son frecuentes, ¿no? Vamos a ver, ya les dije dentro del contexto, por ejemplo, de la oncología, las adenopatías, como vimos el ángulo, por eso que siempre hago un hincapié de esto de que ustedes puedan rápidamente distinguir, ¿no? De acuerdo a cada estructura, que es la ecoanatomía, ya vimos que básicamente las dos técnicas fundamentales para valorar tejido blando es la ecografía y la resonancia magnética. Entonces vamos a ver primero con la patología de la piel, ¿no? Dentro de la patología de la piel vamos a ver el edema, ¿no? La celulitis, el absceso y los tumores. Tanto pues el absceso, la celulitis, muchas veces los tumores, todos comparten como presentación del cuadro clínico con edema. Porque el edema, como ustedes saben, pues no es difícil de diagnosticar, ¿no? Es clínico, ¿no? Hay que ver pues la semiología, preguntarle al paciente su antecedente, ¿no? Examinarlo. Y el edema muchas veces por la utilidad que tienen las imágenes para ver la complicación, porque muchos de estos edemas pueden que tengan celulitis, ¿no? Muchas veces absceso, y algunas veces podemos nosotros también hacer el diagnóstico de tumores. Por eso que la ecografía es una herramienta de primera mano. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, inclusive ya de la patología, no olvidarse, pues el edema es el aumento, siempre va a haber un aumento del espesor, porque no se olviden que hay extravasación de líquido, ¿no? Del líquido intracelular sale el líquido extracelular, y esa es la razón por qué, ¿no? Por eso ahí miren, tanto en el intersticial como en el extracelular. Y esta es la razón por qué aumenta el volumen, ¿no? Porque hay mayor presencia de líquido, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Como ya les dije, el edema van a ser con bandas que son longitudinales, anecoicas, no olvidarse, ¿no? Porque el edema es líquido, y por ecografía ya hemos dicho que el líquido, por ecografía, no se olviden, lo vamos a visualizar de hipoecoico hasta su extremo anecoico, ¿no? Por la presencia de líquido, porque también no puede ser agua, puede tener algún contenido de proteínas, y eso de repente lo hace cambiar a ligeramente hipoecoico, ¿no? Y no se olviden también que en la fisiopatología estas bandas panecoicas también corresponden pues, a los mismos conductos linfáticos que están dilatados, o también, como ya le dije, pues el líquido libre, ¿no? Y generalmente no olvidarse que el edema, cuando ustedes repasen más de la fisiopatología, pues la más frecuente es causada por hipoproteinemia, porque hay una disminución de la cantidad de proteínas, y eso hace que haya también por mayor cantidad pues, de líquido. Puede haber por trombosis venosa, ¿no? Probablemente a nivel de los miembros inferiores. Y también no olvidarse problemas cardíacos como la insuficiencia cardíaca congestiva, que también me da edema. Entonces,
¿Cuáles son los signos ecográficos de una celulitis? Lo vamos a ver acá, ¿no? Para que ustedes no se olviden. Primero, como ya vimos, ¿no? En caso de la celulitis es un poco ya diferente que el edema, pero obvio que en la misma celulitis va a haber edema. Entonces, lo primero que vamos a ver, ya vimos la piel muchas veces pues cambia desde el punto de vista clínico, hay un rubor, calor, ¿no? Eritema, por eso que no es difícil de hacer el diagnóstico, uno lo palpa, vamos a ver el calor que presenta la región que está comprometida, ¿no? Y por eso que vamos a verlo en la piel siempre no va a cambiar su ecogenicidad, va a ser siempre hiperecoica, pero donde sí va a haber cambios van a ser tanto en la dermis como en la hipodermis. ¿Se acuerdan que le dije que en la dermis vamos a ver básicamente conductos linfáticos, ¿no? Y que estos conductos linfáticos, como vemos, son lineales, aumentan su espesor, por eso que se dilatan, como ven ustedes, ¿no? Bien, bien didáctico acá. Y la grasa, pues, está un poco más profunda. ¿Se acuerdan que la grasa eh, vemos con mayor frecuencia? En la hipodermis lo vamos a ver, siempre la grasa, no se olviden, cuando se inflama, la grasa va a aumentar su ecogenicidad. Ya no lo vamos a ver hipoecoica, sino lo vamos a visualizar hiperecoica. Por eso miren, tejido graso hiperecogénico. Y las trabéculas, como vimos, que también forman parte de la hipodermis, ¿no? También están aumentadas en su espesor. Y no se definen, como ven ustedes, sus bordes, sus límites. La tercera patología de piel, vamos a ver el absceso, es una complicación muchas veces de la celulitis, y en el absceso vamos a ver por áreas que son completamente hipoecoicas, ¿no? Ya no hay trabéculas acá, hay un marcado edema, ¿no? Hay aumento de volumen con efecto de masa, la presencia de áreas anecoicas, también no se olviden que por qué estas áreas anecoicas, porque en el absceso ya se produce necrosis, ¿no? Y muchas veces el absceso por lo extenso que es, ¿no? Podría también invadir, ¿no? Los tejidos que están circundantes. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, miren, primero en una ecografía bidimensional, no se olviden bidimensional porque solamente dos dimensiones, pero no solamente tienen que ustedes agregar el apellido, no es una ecografía en escala grises, porque acá si ustedes dan cuenta tenemos en Doppler poder o poder Doppler, ¿no? El power Doppler también se le llama esto, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, miren el absceso, se ve como áreas, como vimos, ¿no? Completamente o hipocoicas, anecoicas, de bordes no definidos. Alrededor, como ya vimos, se observa la grasa que ha aumentado su ecogenicidad. Por continuar, ¿no? Generalmente invaden, comprimen, ahí está, por eso miren el tejido graso, no olvidarse, eso se visualiza hiperecogénico. Si nosotros la realizamos con el Power Doppler, que es muy diferente, vuelvo a repetir que al Doppler a color, en el Doppler a color vamos a ver generalmente los famosos dos colores. El rojo significa que la sangre se acerca al transductor y el azul significa que se aleja. En el Power Doppler utilizamos otra escala de colores donde el blanco es donde hay más flujo y el negro, como ven ustedes acá, que son zonas necróticas, no hay flujo, porque ya se produjo el absceso, generalmente hay zonas necróticas de tejido muerto. Por eso que ustedes se dan cuenta, no hay flujo. Por eso, miren, hay una neumogénesis también que se produce por fenómenos también de recuperación. Entonces, la grasa, como ven ustedes, pues se visualiza hiperecogénica. Igual, como ya vimos en caso de la articulación, la semana pasada, la evaluación sistemática de la articulación, la acabamos de ver en caso del ganglio linfático, pero también hay una evaluación sistemática de los tumores de piel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de describir siempre para poder, ¿no? Estar tranquilos que se ha hecho un buen informe radiológico? Lo primero que tenemos que escribir su localización. No se olviden la localización, la forma, el tamaño, son signos generales, así se llaman los signos radiológicos generales, porque también hay los signos radiológicos de diferenciación, ¿no? Patológica, porque va a haber diferentes patologías, va a tener un signo que puede predominar, se puede hacer el diagnóstico. Pero generalmente los signos generales son la localización, la forma y el tamaño, ¿no? Hay que también valorar la ecogenicidad, si esta ecogenicidad es homogénea, heterogénea, si es hiperecoica o hipoecoica. Los bordes, muchas veces los bordes me hacen el diagnóstico, los bordes son muy definidos, no son irregulares, me orienta a patología benigna, si son irregulares me orienta a patología maligna, ¿no? Y dentro de la
modalidades que nosotros tenemos de la ecografía, tenemos una de ellas, la elastografía, que fue motivo de pregunta de examen del ENAM, ¿no? Hace más o menos antes de la pandemia, ¿no? En 2019. Y, y la pregunta fue, ¿la elastografía forma parte de qué técnica de imagen? La respuesta era, pues, de la ecografía, la ultrasonografía. Y si nosotros le practicamos Doppler al paciente, ¿no? Vamos a ver que la vascularización está incrementada. A diferencia de los tumores benignos, vamos a ver que, ¿no? La masa, pues, homogénea, es móvil, ¿no? Me olvidé también de mencionar este tema de la movilidad, pero obvio que la movilidad también tiene que ver mucho con el examen físico. Los bordes son muy definidos, ¿no? Muchas veces ahí tiene sombras laterales, comprime, como ya les dije, o desplaza, pero no lo invade, ¿no? Es una cosa muy importante respecto al tumor maligno. El tumor maligno tiene esa capacidad de invadir. Se deforma la compresión porque son tejidos que no son tan duros, ¿no? Obviamente cuando son duros los tejidos malignos, pétreos, no se deforma la compresión, se movilizan, no olvidarse, porque no están fijos, no están invadiendo, por eso se movilizan. Y si nosotros le practicamos el Power Doppler o Doppler a poder también, o el Doppler a color, vamos a ver que hay una característica que es hipovascularizado, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Miren que es un lipoma clásico de los lipomas subcutáneos. Hay que ver pues la forma que tiene una forma ovoidea, su ecogenicidad es hipoecogénico, sus bordes son completamente irregulares, comprime solamente las estructuras que están ahí ustedes circundantes o vecinas, pero no lo está invadiendo, ustedes se dan cuenta, la ecogenicidad no permanece casi las mismas características si no hubiese pues, este lipoma, ¿no? Este lipoma que es muy frecuente en la población. Un neuroma, aprovechando también, miren, el nervio, porque no le habíamos mencionado el nervio, pero bueno, el nervio forma parte del sistema nervioso central, no tiene nada que ver con el tejido blando, pero vamos a aprovechar, miren, un neuroma, ¿no? Donde vemos pues también el nervio, miren las características del nervio, obvio que el nervio tiene menos espesor que el tendón o el ligamento, pero igual, bien, tiene una ecogenicidad, igual el epineuro, no se olviden, ¿no? La capa más superficiales se visualizan hiperecogénicos y parte de su sustrato, ¿no? Que lo vamos a visualizar hipoecoico. Otra de las patologías que también es frecuente, ustedes van a tener la oportunidad de verlo cada vez más, son los hemangiomas cavernosos en piel, ¿no? Entonces, los hemangiomas cavernosos en piel, vamos a ver que son masas complejas, o sea, masas heterogéneas, pero una característica que sí le orienta, pues los hemangiomas son benignos, pues sus bordes, como ya vimos que sus bordes son completamente irregulares, no invade, solamente comprime, ¿no? Son bandas anecoicas, pueden tener también flebollitos, trombos, y los hemangiomas a la larga, si bien es cierto, puede demorar un poco más de tiempo, no tienden a crecer, ¿no? Ese es uno que muchas veces nos puede confundir con un tumor maligno, pero ya vimos que los tumores malignos pues son irregulares, de bordes imprecisos, más hipoecogénicos, ¿no? Tienen un alto flujo, como en este caso. Por eso que miren el tumor maligno, de la misma manera, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación sistemática, todo lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Pero igual el tumor es una masa compleja, heterogénea, como les dije, irregular, los bordes ya son imprecisos, tiene su sombra posterior, no se moviliza porque como invaden, es más difícil movilizarlo cuando uno lo quiere examinar, ¿no? Invade, por eso los tejidos en caso del tumor benigno no invadía. Y también una de las características de esta neoplasia que recurre mucho, ¿no? Hay que pues, en esos casos ver si hay presencia de ganglios pues, regionales, no se olviden. Acá tienen uno de los más frecuentes, es el carcinoma epidermoide, que ha aumentado los casos en algunos pacientes que viven en más altura de nuestro país, ¿no? El caso, por ejemplo, de Cerro de Pasco, ¿no? Arequipa, Cajamarca, están más expuestos a la radiación. Y no se olviden que la radiación, si a la larga te puede inducir a cáncer, como en este caso, miren, un tumor maligno, visualizamos un área hipoecoica, ¿no? Tienen ustedes algunas calcificaciones en su interior,
podemos hacer las mediciones, ¿no? Sus bordes son irregulares, miren cómo invade acá. Esto ya hemos visto que se ve hiperecogénica, porque es grasa, la grasa se infla. Pero miren acá cómo lo está invadiendo ya miren, ¿no? La poneurosis, ¿no? Que es la poneurosis superficial, ¿no? Y ectópicamente, ¿cómo lo vemos? ¿No? Un carcinoma epidermoide, ¿no? Porque esta es una ecografía también bidimensional en escala grises. Pero ectoscópicamente, miren cómo lo visualizamos, miren, es muy diferente. Y otra cosa importante que con la misma ecografía bidimensional en escala de grises, yo lo puedo medir, yo lo puedo hacer en mediciones. ¿Cuánto mide? Mide menos de 1 centímetro, tiene 0,64 centímetros, tiene aproximadamente casi 7 milímetros, ¿no? 6,4 milímetros. Esas es una de las cosas también que la ecografía me permite hacer. Entonces, miren, yo hago acá, lo hago las mediciones perfectamente. Y en el caso del carcinoma espinocelular, miren, la característica también es igual, ¿no? Es una masa heterogénea, de forma ovoide, ¿no? Miren, y tiene un amplio flujo sanguíneo, ¿no? Miren, al Doppler a color lo vemos pues muy vascularizado, vemos cómo invaden las estructuras que están circundantes. No se olviden que esto estamos a nivel de la piel. Luego pasamos a patología muscular, muy importante también que ustedes conozcan la patología muscular porque es muy frecuente en nuestro país ahora que varios practican pues deporte, ¿no? Hacen un mal calentamiento, ¿no? Y eso pues hace que se produzca muchas veces una elongación, hasta podemos llegar hasta una ruptura muscular, ¿no? Como antecedente. Entonces la contusión muscular, ¿quién no ha tenido una contusión muscular? Generalmente hay histológicamente una destrucción de fibrillas, va a perder la forma. Ya vimos que el, el- el músculo está formado básicamente por las fibrillas, ¿no? Y también los haces musculares. Va a haber muchas veces colecciones, ¿no? Hematomas. Obvio que esto va a depender de la intensidad de la contusión, ¿no? Hay contusiones que son pues leves, a diferencia puede haber una contusión severa. Pues en la severa veremos estas colecciones líquidas. No puede también haber ruptura de la poneurosis. Y el tejido celular subcutáneo, vamos a verlo pues con un aumento de su espesor, tiene un aspecto hiperecogénico y muchas veces también hay derrames serosos laminares. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, miren, una contusión clásica, ¿no? Vemos, como ya les dije, ¿no? Las fibrillas, ¿no? Musculares, como ven ustedes, pierden su continuidad, lo que ya hemos visto que son continuas, ¿no? Paralelas, ¿no? Y acá obvio que no tiene esa característica, ¿no? Lo vamos a ver ecogénico, hay una pérdida completa, se pueden formar pequeños hematomas, ¿no? Como por ejemplo el asterisco que ven ustedes acá. Es la típica imagen de una contusión. A diferencia, la elongación ya del estiramiento tiene casi las mismas signos o características ecográficas que la contusión, porque también hay pequeñas áreas hipoecoicas, se borran ya de manera parcial los haces y los septos fibradiposos, ¿no? La interrupción también de las fibrillas que ya no se ven paralelas, no hiperecogénicas, ahora no. Y por la elaboración del Doppler, vamos a ver que aún hay un incremento de la vascularización. No olvidarse eso. Por ejemplo, ahí tienen, miren, una elongación, un estiramiento, muy frecuente mucho en los deportistas, a los que les gusta el deporte, ¿no? Y este, por ejemplo, es el vasto externo a nivel pues, del muslo. Miren, acá también tiene músculo plural en un corte casi sagital. Y ahí vemos, como miren, la elongación, ¿no? Hay una pérdida completa, pues, de las fibrillas, ¿no? Musculares, los septos fibradiposos también se pierden, no puede haber colecciones, ¿no? Y eso lo hace, pues, típico de una elongación. No se olviden que, como es a nivel del muslo, ¿no? Por eso que ahí vamos a ver el vasto externo y el crural, no olvidarse. Y lo que más terrible pasaría, pues, hacer una ruptura muscular, ¿no? La ruptura muscular ya viene a ser por una solución de continuidad de los haces, ¿no? Ya no vemos acá ya una disminución en su congenicidad, acá más bien vemos pues ausencia, una solución de continuidad. Por eso queremos saber una imagen anecoica, ¿no? Hay retracciones también. Puede haber colecciones líquidas, ¿no? Coágulos que también
su forma de presentación es relativamente frecuente. Entonces ahí tienen, miren ustedes, una ruptura pues muscular parcial, en el hematoma, ¿no? El hematoma siempre lo vamos a ver en mayor ecogenicidad, pero acá miren esta solución de continuidad donde se ha producido la ruptura. Esto es una ruptura parcial. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que ven ustedes es el músculo. Y ahí vimos los septos fibradiposos y las fibrillas, ¿no? Miren las fibrillas disculpen, los ácidos musculares. Y ahí los septos fibradiposos, miren, los septos se ven y poco, pero ya vemos de forma irregular, pero acá ya hay ausencia, no hay ausencia, por eso es que se ve como una solución de continuidad. Y esto ya sería una ruptura completa, miren, del músculo. Qué bien didáctica esta imagen. Este es en caso del bíceps braquial, a lo que le gusta mucho levantar pesas, no hacen una buena preparación y se produce, miren, la ruptura del músculo. Por ejemplo, la ruptura que se ve ya anecoico, porque acá por lo menos veríamos un poco entre ane y hipocoico, pero acá ya es completamente negrito, es anecoico, la ruptura es completa, ¿no? Y miren cómo la ruptura se produce una contracción. Eso es cuando ustedes acorten un bife, ¿no? ¿No? Y van a ver cómo ambos lados se van contrayendo, algo así parecido es al final porque es una ruptura, como cortarlo con el cuchillo, en este caso el músculo. Y por último, el caso del absceso, después la última es un sarcoma muscular, pero en el absceso muscular ya son áreas complejas, ¿no? O son colecciones, como vimos también en el caso de la piel, ¿no? Se ven imágenes hiperecoicas, pueden alterar con hipo o anecoicas. El absceso también me va a producir aumento del volumen por la presencia también, pues, no le dije, estas colecciones, ¿no? Se inflama también el tejido graso, en general, lo vamos a ver de acá en la gran mayoría de clases, cuando utilicemos ecografía, siempre vamos a ver que el tejido graso pues, aumenta su ecogenicidad. Entonces ahí tienen, miren, un absceso típico muscular, ¿no? Se ve pues con ustedes eh, entre anecoico y hipocoico, ¿no? Hay áreas que también hiperecoicas. Uno puede hacer las mediciones, si ustedes se dan cuenta, miren, los signos por acá, y más o menos 2,33 centímetros. El signo más acá, obvio que la mayor dimensión de 4, o sea, es una colección, ¿no? Anecoica, ¿no? Que mide 4,40 centímetros por 2,3 centímetros. Sus bordes son irregulares, ¿no? Comprime, pero no invade, ¿no? No comprime, pero no invade. A diferencia del tumor ya de tejidos blandos, como vamos a ver acá, caso de los tumores benignos, por ejemplo, ¿no? Miren acá un lipoma nuevamente también intramuscular, ¿no? Completamente, como ven ustedes, se visualiza la masa hiperecoica fusiforme, desplaza los haces, como ven, miren cómo desplaza los haces, ¿no? Los haces que deberían verse acá bien paralelos, miren a cómo lo desplaza, inclusive no solamente lo comprime, y también desplaza, pues, la aponeurosis superficial. Por eso es importante siempre empezar, como vimos hace ratito, primero con la ecoanatomía o la anatomía, pues en este caso de cualquier estructura. Entonces, y caso de los tumores ya malignos, ¿no? Su ecogenicidad es irregular, compleja, los bordes son imprecisos, también tiene sombra posterior, son ya hipervascularizados, ¿no? Invaden formaciones anatómicas. Entonces, miren acá, el leiomiosarcoma, ¿no? Ya es una masa pues completamente compleja, ¿no? Invade la poneurosis, miren la poneurosis, recuerdan que era hiperecogénica, acá como lo está invadiendo, y también hay invasión del músculo, ¿no? Entonces son mucho más bizarras, ¿no? De bordes pues completamente irregulares. Luego pasamos a la sinovitis auricular, porque también vimos, recuerdan ustedes, la sinovia, ¿no? Caso de la sinovitis articular, una de las características visualizadas por la ecografía, vamos a ver que se vuelve hipertrófica, ¿no? Hay un edema de la membrana sinovial, porque ya vimos que es propia de la patología de la membrana sinovial. Puede haber edema, eso significa que va a aumentar también su espesor, ¿no? Y muchas veces puede haber erosiones de la cortical, ya vimos que en patología de las artritis inflamatorias, ¿no? Vimos que la erosión, pues, un signo de este tipo de patología.
También puede haber compromiso de los ligamentos y las cápsulas. Entonces ahí tienen una imagen muy didáctica, ¿no? Puede ser pregunta de examen, me lo repasan esto, por el hecho que comparte tres signos que son típicos. Primero, como ven ustedes, hay a un aumento del espesor. Recuerdan que el espesor de la sinovia es igual o homogéneo, ¿no? O inclusive ecogenicidad hipoecogénica, pero miren acá, ya es, por si nosotros le hacemos un Doppler a color, vamos a ver hiperemia, ¿no? Miren cómo vemos el aumento del flujo en el mismo eh, eh, espacio con ustedes que normalmente se visualizaba, pues hipoecogénico, ahora en mora. Y también vamos a ver, miren, una erosión, más que un poco también de la cortical, porque el tema de erosión, vuelvo a repetir, básicamente la gran mayoría de autores de los libros lo consideran del cartílago articular, ¿no? Porque hemos visto que dentro de los signos elementales en patología ósea, más bien hablamos nosotros de osteólisis. Entonces, pero básicamente vamos a ver esos tres signos. Luego pasamos a la patología de tendones, ¿no? Y acá sí me leen, porque esto siempre pregunto en los exámenes. Vamos a ver la tendinitis aguda, también conocida como tendinosis, la tendinitis crónica, la tenosinovitis, y también puede haber rupturas parciales o totales, pues, del tendón. Entonces, primera patología, una de las más frecuentes, ¿no? También patología deportiva es muy frecuente, pero eso no significa que no le pueda pasar a cualquiera. Y en la tendinitis aguda más bien va a haber bandas hipoecogénicas, ¿no? Van a ver ustedes ahí la presencia de líquido intersticial, va a haber un aumento de espesor, la presencia de este líquido va a hacer que me separen las fibrillas, ¿no? Puede haber muchas veces zonas edematosas y también va a ser hipervascularizado. Miren la tendinitis. Entonces acá una imagen muy didáctica de una tendinitis, el aumento del espesor del tendón, ¿no? Ya hemos visto que las fibrillas tendinosas, igualmente vamos a ver pues los proteoglucanos, pero acá si ustedes se dan cuenta, miren, hay un borramiento, una irregularidad de las fibrillas tendinosas, ¿no? Aumentan su espesor, ¿no? Y también, como ven ustedes, el incremento, pues, de la vascularización, no solamente de forma superficial, sino también un poco más profunda. Acá, si ustedes se dan cuenta, esta ecografía es una ecografía, pero es de este Doppler a color, no es una ecografía bidimensional, hay que tener bastante cuidado. A diferencia que en la tendinitis crónica, vamos a ver ya uno de sus signos clásicos es la calcificación, ¿no? Las calcificaciones, por ejemplo, en esta radiografía simple de hombro, vamos a ver cómo, miren, se ha calcificado por el supraespinoso. Miren, acá el supraespinoso, miren, la inserción del tendón que más o menos recorre de esta forma, ¿no? Se inserta en la cabeza humeral y ha habido una calcificación. Normalmente no debemos ver pues los tendones, ¿no? Así de manera con mucha frecuencia, pero cuando ya se calcifica va a tener esa característica. Y obvio que uno puede empezar primero con una ecografía bidimensional en escala de grises y la característica que difiere ya de la tendinitis aguda que en primer lugar el tendón no está aumentado de espesor. Acá el tendón más bien está disminuido ese espesor, la- las fibrillas tendinosas, ¿no? Están en forma irregular, pero lo llamativo, como ven ustedes, son estas áreas hiperecogénicas, que son múltiples, que se visualizan hiperecogénicos, ¿no? Miren, acá está la membrana sinovial más didáctica, ¿no? Que ven ustedes por el espacio que ya les dije que se visualiza anecoico, ¿no? En cambio, hace rato que vemos la sinovitis, lo vemos, pues, irregular, ¿no? Hipoecogénico. Si nosotros le practicamos, miren, una resonancia magnética al paciente por esta patología de una tendinitis crónica, el paciente tiene mucho dolor, lo que vamos a ver, miren, seguimos, este es el supraespinoso, ¿no? El músculo supraespinoso, y acá empieza ya el tendón. Observen cómo esta es una imagen ponderada pues, en T2. Vamos a ver que cómo hay un incremento. Generalmente ya les dije que el ligamento lo vamos a visualizar normalmente hipointenso. Pero como este es un proceso inflamatorio, no vamos a ver en este caso, miren, una tendinitis crónica, cómo ha aumentado ¿no? su ecogenicidad y la zona de la inserción, como se calcifica, y ya les he dicho que la resonancia
Es una pésima técnica para ver calcificaciones, por eso que ven que no tiene señal, ¿no? Y en la tendinocinovitis básicamente ya va a haber una colección líquida periférica en los tendones, mire, pero es periférica, a diferencia de las otras, como ya hemos visto, la tendinitis es intra, intratendón. Acá no, acá es periférica, no se olviden, ¿no? Entonces hay una altura de colección, esto generalmente pasa más de 2 milímetros. Hay un incremento por el mismo proceso inflamatorio, puede la microvascularización a partir, ya les dije, del mesotendón. Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal, como ustedes están viendo acá, lo estoy viendo de arriba hacia abajo, ¿no? Al tendón, ya no tiene la forma longitudinal, esto también es una ecografía Doppler a color, vamos viendo mientras el tendón. El tendón, si ustedes se dan cuenta, es irregular. Alrededor del tendón, como ven ustedes, hay presencia, hay líquido, ¿no? Hay bastante colección ahí. Y también visualizamos por el mesotendón. Y alrededor, como ustedes ven del tendón, también hay flujo sanguíneo, como ven ustedes. Entonces, una clásica tenosinivitis. Tenosinivitis significa que el tendón en la misma inserción, donde por eso que ustedes se dan cuenta a este nivel, se ve la cortical, justamente en la inserción donde está pues el tendón y su inserción en este caso en una determinada estructura ósea. Y así, al igual como en el caso de la ruptura muscular, también puede haber ruptura del tendón, ¿no? Y el caso en este va a depender mucho de la gravedad, si es parcial, total, podemos verlo como imágenes hipoanecoicas, ¿no? Con solución de continuidad de las fibrillas. Va a haber un momento o disminución del espesor, ¿no? El paratendón vamos a ver que se ve íntegro, acá es una de las diferencias, ¿no? A diferencia que en las otras, el mesotendón, como vimos, que se ve aumentado y el flujo, ¿no? Acá no, el paratendón también igual está íntegro. Entonces también la misma retracción, observen acá, ¿no? Miren, no se ven las colecciones completamente necoicas, la solución de continuidad, por eso que ustedes están viendo los signos, los asteriscos, disculpen, ¿no? Es donde estás viendo que es la solución de continuidad, la ruptura del tendón, ¿no? Porque no se olviden que el tendón tiene, ya hemos visto pues la solución, discurre en las fibrillas tendinosas, ¿no? El líquido de los proteoglucanos, ¿no? Como contenido. Y pero acá, si ustedes se dan cuenta, hay una solución de continuidad. Acá se ha provisto pues, una de las más frecuentes, no se olviden, es la ruptura total del tendón de Aquiles, ¿no? Caso por algunos deportistas, en caso inclusive los futbolistas que se dedican a ejercicios pues, muy extenuantes, pueden terminar con ruptura del tendón. Y por último, vamos a ver la evaluación sistemática pues también de lo que es el ganglio, ¿no? Ya hemos visto que hay que tenerlo presente, ver su forma, ¿no? Igual como hemos visto también la evaluación sistemática de un tumor óseo, ¿no? Vemos su forma, no se olviden que ya vimos dentro de lo que es la normalidad, el ganglio tiene la forma fusiforme, no se olviden, es una cosa importante que no olvidarse, ¿no? El tamaño, ya les dije, si bien es cierto, el tamaño va a variar de la región anatómica, puede estar a nivel cervical, mediastinal, inguinal, abdominal, pero generalmente por imágenes, cuando los ganglios ya tienen más de 1 centímetro, podemos considerarlo ya patológico. Igual el número pueden ser únicos, pueden ser múltiples, generalmente cuando son múltiples son debidos, por ejemplo, a la patología más frecuente que son los linfomas, este linfoma puede ser Hodgkin o no Hodgkin. La presencia, no se olviden, también si está presente, generalmente el hillo cuando está presente va más para patología benigna que cuando está ausente, que va más para patología maligna, pero no significa que sí o siempre va a ser así, ¿no? Pero generalmente en la mayor caso es cuando no hay hilo graso, ¿no? Más me da para malignidad. La ecostructura, vesículo-intestinal, la si hay necrosis, valorar si hay diseminación extracapsular, porque también puede invadir los ganglios. Su tipo de vascularización, generalmente los malignos van más para ir más vascularizados. Y también no olvidarse la elasticidad, ¿no? Con el caso del aumento de la consistencia, este método también, modalidad dentro de la técnica. Entonces ahí tienen ustedes, miren, ya un ganglio patológico ya no tiene la forma reniforme, fusiforme, bien tiene la forma ya ovalada, ha perdido su forma. No, uno puede, no tiene el hilo, recuerdan que en la parte central tenía un hilo, sé que se visualizaba hiperecogénico, ¿no? Y va perdiendo también sus bordes, como ven ustedes, su diámetro transverso también es mayor que el diámetro longitudinal, que eso también me orienta a malignidad.
Si yo le hago un Doppler a color, ¿no? Como ven ustedes, se ve completamente vascularizado. Y abajo, miren, también uno lo puede dominar adenomegalia, ¿no? Adeno de ganglio, megalia de aumento, ¿no? Aumento de su tamaño. Entonces, como ven ustedes, ha perdido la forma fusiforme, reniforme, ¿no? Ya no tiene la misma forma, pero hay como ven ustedes, una hipervascularización que es aberrante, bizarra, muy incrementada. Pero también puede los ganglios, miren, dentro de un sustrato que ven ustedes ahí, dentro de la grasa, porque no se olviden que la grasa me limita perfectamente un ganglio. La grasa siempre va a ser una buena amiga porque ayuda mucho a delimitar los bordes. Pero como ven ustedes, este ganglio también ha perdido su forma y sus bordes, como ven ustedes, son completamente irregulares, ¿no? Miren cómo invade Castro. Y hay una extensión extracapsular, porque recuerdan que el ganglio tiene su cápsula, recuerdan, una cápsula tiene la médula y tiene acá también obvia ausencia de hilio, miren, que más aún con la ausencia del hilio, me orienta más a patología maligna. Entonces miren cómo también por el mismo proceso inflamatorio, también, si ustedes se dan cuenta, la grasa ha aumentado su ecogenicidad. Y si yo le practico esta modalidad que les comenté también de la elastografía, ¿qué viene a ser la elastografía, ¿no? De elasticidad, bien, me va a representar en un gráfico, ¿no? Cómo es el comportamiento, pues, de un determinado ganglio. Y como ven ustedes, este ganglio, pues, ¿no? Generalmente cuando son malignos son más rígidos cuando uno lo comprime. ¿Cómo lo comprime uno? Con el mismo traductor. Entonces vemos ahí, mientras más duro es, más resistente, más rígido, va más para una patología benigna, maligna, por ejemplo, como en este caso una adenoma. Entonces, esto es una ecografía bidimensional, generalmente es un ganglio que tiene las características pues, de malignidad, también tiene, si ustedes se dan cuenta, calcificaciones internas, ¿no? Ya es más irregular, pero si yo le practico la elastografía, como ven ustedes, ¿no? Me da estas imágenes. Mientras más cálido, ya les dije, ¿no? El cálido significa el blanco como extremo y el negro, como ven ustedes, sería el otro extremo. Mientras más blanco o la escala de colores rojo anaranjado, pues más resistente, más rígido ante la compresión. Entonces, esta modalidad, ¿no? Así como hemos visto las otras modalidades, ¿no? En la escala de grises, ¿no? El Doppler a color, el Power Doppler, el Doppler pulsado, que lo vamos a revisar muy bien cuando hagamos cardiología, el cardiovascular. También podemos hacerlo cuando uno evalúa las adenopatías, ¿no? Las adenopatías, no se olviden que podemos clasificarlas en adenopatías infecciosas, adenopatías clásicas por tuberculosis, adenopatías metastásicas y las adenopatías en el caso de los linfomas. Muy bien, entonces vamos a hacerles algunas preguntas, pero igual yo creo que vamos a paralizarlo acá. Vamos a ver, a Renzo que aparece acá eh, en la pantalla. A ver, Renzo Giordano, ¿es eso? ¿Y Renzo, ¿me Sí, doctor escucha? Renzo Giordano. Ahí, Renzo Giordano. ¿Alguna pregunta, Renzo? No, doctor, más que nada, usted dijo que la bursa era hipoecoica, pero yo la veo más hiperecoica, porque es una banda completa, ¿no? No, no, la bolsa, por eso dice por eso su nombre bolsa, ¿no? Ya tiene es como una bolsa y dentro de esa bolsa pues líquido sinovial, por eso que lo vamos a ver hipoecoica o en algunos casos anecoico, ¿no? Porque no se olviden que por ecografía el líquido siempre lo vamos a ver anecoico y a máximo hipoecoico, ¿ya? Por eso. Ah, entonces es como una bolsita y los bordes son hiperecoicos y el Así contenido es es, así hipoecoico. es, así es. Los bordes van a ser hiperecoicos, pero su contenido va a ser, así como la piel que lo vemos hiperecoico, pero su contenido va a ser pues o anecoico o hipoecoico, así es. Ah, ya, doctor, gracias. Por eso que cuando ustedes vieron en la resonancia magnética, ¿no? También vimos y dependiendo la imagen ponderada, por ejemplo, si es la imagen que les presenté era una ponderada en T2 y el líquido en T2, ya les he dicho, se visualiza hiperintenso, ¿no? Hiperintenso, por eso que también lo vimos hiperintenso, ¿no?
Y si fuese una imagen ponderante uno, lo veríamos hipointenso, al contrario, por eso que siempre ustedes tienen que mirar las dos imágenes, ¿no? A ver, Alex Fernando Custodio. Alex Fernando, Sí, doctor, ¿me escucha? claro que sí, te escucho muy bien. A ver, Alex, una pregunta, Alex. Mm, bueno, no, yo no tengo ni una pregunta por ahora, doctor, en este Seguro. caso. Sí. Ya, muy bien. Entonces puedes a leer Alex. El herring. Ah, el Herren, claro, que yo les he compartido, por eso que les hago el libro como un libro complementario también. Ahí van a ver pues, el año 2024. Está muy didáctico, está en castellano. Así, por cada unidad van a ver y leen los tejidos blandos, también sus temas, está muy didáctico para que también mejoren sus conocimientos. Ahí vamos con Alondra Pinares, a ver, Alondra Pinares, Alondra Pinares, ¿alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Ninguna Buenas pregunta. tardes. ¿Todos entendido, Alondra? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, cuando yo no tengo en un evalúo yo de la evaluación sistemática de un ganglio, si yo veo que no tiene hilio, va más para patología benigna o maligna, este, Alondra, cuando visualizo el hilo, en este caso el hilo del ganglio, ¿no? Va más para benignidad o malignidad. Es Alondra que me dice que no se olviden que el hilo Disculpe, es doctor, no le puedo escuchar. cuando hay ausencia del hilio, va más para patología benigna o maligna, así le va a tomar en el examen, más para patología benigna o... Otra cosa, hablando del examen, no se olviden que el examen, me parece que es el 26, si no me equivoco, de este mes, 26 de septiembre, vamos a implementar por primera vez, ¿no? Las preguntas con 4 respuestas, ¿ya? A pedido también de la misma dirección académica, porque también para entrenarles el tiempo también el tiempo lo vamos a mantener 20 minutos, que siempre los exámenes de radiología son 20 minutos, por el hecho que para un poco entrenarles para el examen del ENAM, porque en la entrevista que se le hizo a los estudiantes que daba el ENAM el año pasado, la gran mayoría faltaba el tiempo, ¿no? Entonces, generalmente las preguntas del ENAM son 4 respuestas. Este año vamos a hacer los exámenes, en caso de, en general todos los exámenes, ¿no? Todos los exámenes. Pero vamos a hacer también en el curso ya de radiología con 4 respuestas. No se olviden, van a hacer 4 respuestas. En las preguntas de imágenes, como lo hemos visto, por eso que yo incido con las imágenes, señalo las partes de las imágenes para que ustedes también puedan identificar mejor, ¿no? Y repasar, por eso que ustedes la próxima semana van a hacer las prácticas ya de sistema de tejidos blandos. Las respuestas van a ser 2 siempre, no más de 2, porque todavía muchos uno les dice, siguen marcando más de 2 respuestas, por eso que en las preguntas de imágenes valen 2 puntos. Y las preguntas que son de respuesta, ¿no? Única, vale 1 punto, o sea, solamente hay una respuesta. Pero igual, ya sean con imagen, la pregunta con imagen o pregunta teórica, no van a haber 4 alternativas, ¿ya? Muy bien, entonces si no tienen más preguntas, por favor sigan leyendo, hagan desarrollen la práctica con su respectivo profesor. No se olviden que las clases no son virtuales, las clases cualquier, yo siempre pregunto a los delegados, igual al mismo profesor, ¿no? Acudan a su sede, desarrollen su práctica, por favor hay que desarrollar las prácticas, porque la gran mayoría de preguntas viene de la práctica, y la teoría obviamente viene de lo que le estamos haciendo las preguntas teóricas. Muy bien, entonces tengan todos ustedes buenas tardes, nos vemos hasta el próximo jueves con la última clase. Miren cómo va el tiempo volando, ¿no? La última clase de la primera unidad que vamos a repasar senos paranasales, ¿no? La órbita y el temporal. Con eso ya estaríamos listos para ya el primer examen. No se olviden que el examen ya va así, va a ser ya presencial, vamos a dividir la promoción entre grupos, ¿no? Para poder ya rendir de manera presencial. Muy bien, entonces quedamos así, chicos, nos vemos hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Gracias, doctor.